Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más, el pastor Ricardo Torres con cada uno de ustedes, hijos del ministerio, compañeros del ministerio, amigos del ministerio. Una bendición para cada uno de ustedes, hermanos, en este día. Y quisiera compartir lo que el Espíritu del Señor descargó para compartir en este discipulado de hoy para todo el cuerpo de Cristo, en donde quiera que se encuentren, en cualquier parte del mundo. Hoy me encuentro una vez más desde el escritorio íntimo del pastor para cada uno de ustedes, para reflexionar en una palabra que dice en 2 de Samuel 11, capítulo 1, 11, versículo 1, dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron los amonitas, sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Fíjese, hermano, amigos, compañeros, que debemos de estar concentrados en el llamado que el Señor nos ha encomendado. No venimos a la tierra a ser turistas ni a admirar esta tierra, sino justamente a lo que Dios nos mandó, y a lo que Dios nos mandó debemos de estar muy concentrados en estos tiempos. Concentrado en el llamado, concentrado en el ministerio, concentrado en el talento, concentrado en la vocación que el Señor te ha dado. Porque si tú miras en el versículo 2, dice que sucedió en un día. No se necesita mucho tiempo, hermano. Si uno se desenfoca, si uno se desconcentra del llamado que Dios a uno le ha dado, no puede suceder como le sucedió al rey David, que le sucedió en un día, en un momento. Y en un momento cayó en una situación que no hallaba cómo salir de ese hoyo, no hallaba cómo salir de ese abismo, no hallaba cómo salir de ese problema. Y le sucedió en un día, en un momento que él tenía que estar concentrado para lo que Dios lo había elegido, para defender a Israel, para estar siempre presentando batalla. Pero ese día él se desconcentró de su llamado y prefirió, como algunos de nosotros, hay veces nos sentimos cansados del camino de la vida cristiana, y hay veces aún vienen con uno de pastor y le dicen: pastor, yo quisiera sentarme un tiempo. Pastor, yo quisiera que me diera un break. Es que quiero recuperarme. Pastor, es que estoy agotado. Pastor, es que estoy... Y esas cosas, como a David, que era un hombre de guerra acostumbrado, le sucedió en un día lo que él no pensaba que le podía ocurrir. Nosotros así somos. Es como mi persona. Todos los días salgo a caminar, a hacer mis 5 millas diarias, a 7 si es posible. Y cuando no salgo, el cuerpo me dice: tómate tu descanso. Pero si me tomo mi descanso, el cuerpo mismo se me pone adolorido, porque necesito mantener las piernas dándole esa circulación para que yo tenga un buen cardio. Entonces hay veces
Si miramos la vida, yo no sé cómo está la tuya, yo no sé cómo andas, si estás bien concentrado, si estás concentrado en tu llamado o le estás poniendo atención a las distracciones del mundo. Llámele políticas, llámele religiosas, llámele económicas, qué sé yo qué tipo de distracción puede ocurrirte que en un momento me recuerdo una vez un hombre iba aquí en California por un highway, por un freeway, que tenía un gran abismo y solo bajó la vista para cambiar su CD y poner otro, y cuando levantó la vista su carro ya iba en el abismo. Ni siquiera, ni siquiera ahorillado, no, ya iba en el abismo. Gracias a Dios que sobrevivió el impacto allá abajo. Pero dijo que le bastó unos segundos de bajar la vista, cambiar el CD en su carro, para cuando subió la vista otra vez a la carretera, él ya iba en el aire. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Eso es lo que está pasando ahora. Que Dios nos está llamando a concentrarnos en el llamado, a que no nos desubiquemos a lo que Dios nos ha mandado. David tenía que estar en ese momento en el campo de batalla junto con sus generales. Además, esa ciudad que la terminó conquistando Joab, su general, le mandaron a decir: ven pronto porque ya tengo sitiada esta ciudad y yo no quiero que le vayan a poner el nombre mío. Ven. Y David solo llegó no a pelear, sino que solo a tomar como dicen, el crédito, pero quien había hecho el trabajo eran sus generales, sus valientes. Entonces, cuando nosotros hay veces nos llega una desconcentración de nuestro llamado y nuestra mirada se gira hacia otras cosas, cuando nos damos cuenta, hiciste una mala inversión con tu dinero, agarraste el trabajo que no era, cambiaste trabajo en el momento inadecuado, encontraste la persona equivocada de tu vida, y en qué momento cambió el rumbo. Porque desde aquí el rumbo del reinado de David cambió totalmente. Desde ese momento. Porque le sucedió en un día, en un momento. Entonces, cuando nosotros vemos todas las virtudes que se le atribuyen a Rey David, todas las virtudes que se miran del Rey David, vamos a ver nosotros que la palabra de Dios nos indica todo lo que el Rey David era, porque cuando nosotros miramos la palabra de Dios y miramos que recomendaron porque alguien había visto a David y lo recomendó con Saúl. ¿Por qué? Porque dijo que era un varón valiente, vigoroso, hermoso, prudente en palabras, que Jehová estaba con él. Y podemos nosotros ser y tener muchas virtudes como las tenía David, como se habla de él, su hermosura, prudente en sus palabras. Dice que era guerrero, era valiente. Tenía 7 cualidades que se ven en su resumen. Y tú puedes tener muchas cualidades en tu resumen,
y puedes ser admirado por esas cualidades que tienes, seas un hombre o una mujer sirviendo en la iglesia. Pero Dios nos manda a tener una completa concentración a lo que hemos venido. Que no nos salgamos de eso que dijo el Señor Jesús. Yo he venido nada más a hacer la voluntad del que me envió. Puede ser que aquí en la tierra hayan cosas que oigamos o veamos y quieran distraernos, pero Dios en estos momentos nos nos recomienda por la palabra para que lo que le pasó a David le sucedió en un solo momento de distracción, en un momento que sus ojos no vieron bien las consecuencias de lo que él en ese momento codició. Tú puedes codiciar un trabajo, tú puedes codiciar a una mujer, un hombre, tú puedes codiciar el dinero, pero en ese momento que eso penetra en ti, te va a hacer un daño tremendo. Va a haber un daño severo. Entonces nosotros los que tenemos que mirar, porque mirando todo el resumen, porque aún Saúl le tenía mucho temor a David, no porque mataba osos, no porque mataba leones, no porque mataba gigantes, sino que dice que le tuvo más temor Saúl a David porque era prudente. ¿En qué momento se nos puede ir esa prudencia, hermano? Y girar los ojos hacia algo que nos puede producir grandes daños en nuestra carrera, en nuestro ministerio, en tu talento, en tu servicio al Señor, en un momento. Entonces, cuando nosotros miramos que Dios te dice que te mantengas concentrado en el llamado que Dios te dio, como dijo Pablo, para que ustedes sepáis a lo que han sido llamados en el Señor. Hay veces parece que se nos olvidó a lo que el Señor nos ha llamado a hacer aquí en la tierra. Y comenzamos que nuestros ojos se nos van y giran para los lugares prohibidos o situaciones que no deberíamos de estar, como se dice, codiciando o que nos llame la atención más que lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si nosotros perdemos esa concentración personal, y como le digo, hay veces normal, pero vienen gente y le dicen, pastor, yo quiero que me dé un break. Me siento cansado, me siento un poquito enfermo, me siento que necesito, qué sé yo, unas vacaciones. Yo creo que un día de vacación le costó a David, porque dice, sucedió en un día. Y en ese día que tú decidiste escoger para quedarte en casa, para no ir a oír la palabra de ese día. Yo no digo que no puedes llegar a estar enfermo o enferma o tener un problema personal o familiar, pero ese día puede ser vital que tú no pudiste ir a oír la palabra del Señor. Y te desconcentraste porque giraste tus ojos, tus oídos, tus sentidos a lo que estaba pasando. Pedro le dijo al Señor, si tú eres, Señor, manda que yo vaya y camine a ti en las aguas. Y él le dijo, ven. Y entrando, saliéndose de la barca, usted conoce la historia, y comenzó a caminar no sé cuántos metros. Si él se había concentrado en lo que el Señor le estaba llamando, que iba a llegar a él seguro, si seguía viendo hacia él seguro,
la vista hacia Jesús seguro, no hubiera habido problemas. Pero comenzó a ver la distracción de los vientos. Y hay vientos recios y hay vientos suaves. Pero tienes que mantenerte aquel que te llamó. Y el que te llamó te va a guardar en medio de cualquier distracción. Y cuando vemos nosotros que ese varón David, vigoroso, guerrero, que Jehová estaba con él, que sabía tocar el arpa, que Dios estaba con él y que era prudente, era un hombre prudente. O sea, en un día, no pudo mantener esa prudencia para él mismo porque decidió tomarse un break, decidió tomarse un descanso. Y nosotros tenemos que mirar, hermano, que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Yo desde ya le advierto que estos meses van a ser de locura, usted va a ver otra vez el avivamiento de Antifa, de Black Lives Matter, van a comenzar otra vez viéndose ya los demócratas que tienen perdida la Casa Blanca y que Dios ha decidido entronar al presidente Trump nuevamente en la Casa Blanca. Usted va a ver lo que le estoy diciendo hoy. Van a comenzar los saqueos, van a comenzar como sucedió y tomaron aún la ciudad de Seattle, Washington. Va a ver usted otra vez el levantamiento. Eso es lo que van a empujar los demócratas. Si ya fallaron en asesinar al presidente Trump, hoy viene otra ola de terrorismo. Entonces nosotros, si nos desconcentramos de nuestro llamado, este no es un tiempo de un verdadero profeta desconcentrarse y comenzar a profetizar lo que dicen las emisoras, las televisoras. No, un verdadero profeta de Dios tiene que tener su oído pegado a la boca de Dios para poder decir no lo que todos los profetas que dicen y que miran, no, sino que concentrado a lo que Dios te está diciendo y te está revelando. Entonces, cuando nosotros miramos que no le bastó que le hiciera daño al ministerio de Rey David, 1 año, 2 años, 3 años, una semana, no, sucedió en un día. Y el Señor lo que te está advirtiendo es, te puede pasar en un momento. No necesita el enemigo mucho espacio. No necesita mucho tiempo para distraernos y hacer que nuestros ojos giren para concentrarnos en una distracción como fue en ese momento Betsabé, y distrajo los ojos de David y los alejó de la guerra y lo alejaron en ese día de su llamado para mirarse después en una situación que no sabía cómo había caído y ahora cómo salir de ese hoyo. Cuando miramos nosotros el paralelo de David con José, José también tenía un llamado. José tenía, pero él se mantuvo concentrado. Porque tanto José como David, paralelamente, los dos son figuras, en un sentir son figuras como de Jesús, de Cristo, David y José. Pero José se mantuvo concentrado en su llamado, concentrado en su virtud, concentrado, prudente, porque él también tenía a la vista a la mujer de Potifar. José también tenía a la vista
a la mujer de Potifar. Ahí caminaba casi desnuda también, frente a los ojos de José, como estaba Betsabé frente a los ojos de David. Pero David se desconcentró de su llamado y José no lo hizo. Y como dice la Biblia, Jehová estaba con David y Jehová estaba con José. Pero uno se descuidó en un momento y el otro en ningún momento se descuidó de su llamado. Entonces, cuando nosotros miramos, amados hermanos, que José también tenía hermosa presencia, un cuerpo hermoso, y era carita, era guapo, decimos nosotros en El Salvador. Mas, sin embargo, teniendo a la mujer no a un tiro de distancia como David, que la tenía desde la terraza, sino que José la estaba viendo todo el tiempo ahí en la casa, que se le ofrecía, que le decía, duerme conmigo. ¿Qué expresiones no hacía esa mujer para llamar la atención de José? Porque no está escrito todo lo que esta mujer provocaba a José, la mujer de Potifar. Por eso que ni se menciona el nombre de esta mujer, solo dice la mujer. Porque no necesita Dios mencionar una mujer de ese calibre. Entonces, cuando nosotros miramos entre quién pudo tener dominio de su llamado y la concentración y quién no lo pudo tener, David no lo pudo tener. David dice que en un día sus ojos se desconcentraron de su llamado y en lugar de estar peleando por esa ciudad, se había tomado su break. Se había quedado descansando. Hay veces uno le preguntan, ¿hace cuánto tiempo que tú meditas en el Señor o oras? ¿Hace cuánto tiempo oraste a Dios? ¿Hace cuánto tiempo escudriñas las Escrituras? No leerla, escudriñarla. ¿Hace cuánto tiempo que no te atrae la palabra de Dios? ¿Hace cuánto tiempo te desconcentraste y los ojos llaman más la atención de ti? Las películas, el deporte, el entretenimiento. ¿Y en qué momento te giraron los ojos de tu llamado y de tu concentración para tu don, tu talento, tu ministerio? No sé en qué momento, ministro, pastor, profeta, apóstol, puede ser que te distrajiste y tus ojos se viraron, quizás no a una mujer, quizás no para codiciar a una mujer, pero para codiciar otras cosas, para anhelar más, tratar de predicar prosperidad, tratar de buscar el materialismo y te desconcentraste del llamado. Y tus ojos giraron, pero no para bien, sino que giraron para hacerte daño y casi destruirte. Yo sé que más de alguna cosa ha pasado en tu vida, no sé cuántos años llevas en la carrera cristiana, pero dice Hebreo, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos que José, como David o como Jesús en la tentación, Jesús tampoco se desconcentró de su llamado. Así también tú y yo debemos de concentrarnos en nuestro llamado y que no nos saque el enemigo
con noticias, con qué sé yo, con cualquier tipo de entretenimiento que va paralelo, hay veces, a las cosas de Dios, como son los cultos para oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que José tenía a la mujer allí en la casa, caminando con él ahí, siempre cuando él estaba solo, provocándolo, pero él no giró, ni siquiera se detuvo a ver si esa mujer si era bella o no era bella, si qué cara tenía, si le atraía algo del cuerpo de ella. No, José no se detuvo. José sabía que tenía un llamado y que tenía una proyección divina en los sueños. Y tuvo dominio, que prefirió ir a la cárcel por calumnias antes que se desviaran sus ojos de lo que había sido llamado. Si Sansón se hubiera dedicado a lo que Dios lo había llamado como juez, a juzgar a Israel, y no se le hubieran desviado los ojos para ver las hermosuras o la tentación de esas 3 mujeres que se le presentaron, quizás hubiera terminado una carrera como profetizó el ángel. Este va a ser nazareo desde su nacimiento. Pero al morir ya no estaba nazareo. Había perdido el cabello, que era el pacto de un nazareo. Ya no tenía visión porque le habían sacado los ojos. Ya no tenía fuerza. ¿Por qué? Porque sus ojos viraron hacia otra cosa que no era su llamado. Su llamado no era ver cuántas mujeres tenía o cuántas mujeres conquistaba. Su llamado era ser juez de Israel. Pero no se necesita medio año, ni un mes, ni una semana. Lo único que necesitó el enemigo fue un día, un momento, un break, un time out de rey David para no ir a su llamado, que era pelear junto a sus guerreros. Mucha gente en un día que no participó de la palabra de Dios porque algo paralelo a la bendición de la palabra se presentó y se desvían. Este no es tiempo de desviarnos, hermanos. Este no es tiempo, porque el Señor me decía, este es el tiempo de los trabajadores de los muros que se levantaron, que se habían caído, y las puertas que se habían quemado de Nehemías. Allí en el libro de Nehemías, las 12 puertas. Este es el tiempo, me decía el Señor, de lo que hacían esos trabajadores. Con una mano tenían la espada y con la otra mano trabajaban. Eso es lo que descargaban, estaban concentrados. Y es más, no dormían. Porque dice que en la noche eran centinelas y en el día trabajaban. Y usted dirá, wow, si yo no duermo mis 8 horas, me levanto con dolor de cabeza, tengo que meterme mis 3 tazas de café para ponerme a tono y que no sé qué, que no sé cuándo, si no me tomo mi energy drink. Hermano, date cuenta los tiempos que estamos viviendo. Date cuenta
lo que se viene encima. Del 24 al 28, 4 años tremendos. El 24 que sea elegido el presidente Trump hasta el 28. Va a ser tremendo. Pero los que estemos concentrados a lo que fuimos llamados y no viremos los ojos hacia donde todo el mundo se entretiene, sino con la expectativa de no quedarnos dormidos. Hermano, con una mano la espada y con otra mano reparando los muros. O sea, la espada es la palabra y el otro lo que estás oyendo sea un hacedor laboral de lo que oyes con la palabra. De noche centinelas y de día trabajando, hermano. Usted dirá, algo más que tenían esos obreros y ojalá que tú seas como uno de ellos. Sé consistente en ver los videos, en ver los TikTok que pone el pastor. No seas mediocre. Sé consistente. Está alerta. Entonces cuando nosotros miramos que aparte que ellos con una mano tenían la espada, con otra mano trabajaban, y dice, oiga, que no se quitaban la ropa, o sea, dormían con ropa. Cuando alguien le dice, no duerman sin ropa, porque qué sé yo en cuánto tiempo tú te vistes. Pero si te lleva 3, 4 o 5 minutos para vestirte, puede ser que a ese tiempo estés muerto, espiritualmente hablando. Lo que te lleve en cambiarte, dijo el libro de Éxodo, que antes que saliera Israel de Egipto, una noche antes le dije que durmieran casi en la puerta con todo puesto ya listos para salir. Entonces cuando nosotros miramos a esta gente que dice que trabajaba con una mano y con la otra le estaba ayudando a los muros, y por otro lado en la noche eran centinelas, y dice que dormían con la ropa puesta porque solo se quitaban la ropa para bañarse. Imagínense, creo que se parece a ti, hermana, hermano. De esa es la gente que hoy Dios está buscando. Tienes familia, el Señor lo sabe. El mismo Señor te ha dado una familia, te ha dado una esposa, te ha dado hijos, te ha dado trabajo. Sí, el Señor lo sabe. Pero concentrados en el llamado. Concentrados en el llamado. Te diga, mira, y ahora sabes que estoy en el Señor. No es tiempo de reclamos en la casa. ¿Por qué no vamos hoy aquí? ¿Por qué no vacacionamos? ¿Por qué no nos tomamos un largo break? No, hermano. Es un tiempo crucial para la iglesia verdadera de Dios. Yo quiero que tú pienses que no te pase como David, que en un día se metió en un problemón que no se recuperó, siguió siendo rey. Pero después de ese incidente y después de lo que le relató Natán, el profeta, Dios ya no fue igual con David. No porque él agarró a otra mujer, y él tenía muchas mujeres, no le había dicho nada a Dios, sino por esta Betsabé. Entonces cuando Dios sabe lo que necesitamos y que Dios nos puede dar, pero cuando queremos usar el lugar de poder
No. Tenemos que ser como lo que hizo José. No le puso atención a esa mujer. No. No que tú eres de los que en la iglesia siempre se fijan cómo las hermanitas van vestidas, pero nunca te fijas cómo tu esposa va vestida. Pero sí las otras. En un día se te puede ir todo al abismo. En un día. Y quizás el trato de Dios con tu vida, por ese break, por ese momento de descanso, no vuelva a ser igual Dios contigo. Sí vas a poder seguir siendo un hermano, una hermana. Sí vas a poder cantar, danzar, adorar. Sí vas a poder haciendo eso. Pero Dios va a cambiar el trato hacia ti. Porque cuando deberíamos estar concentrados en el llamado, estamos haciendo las cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Ahora, ¿qué vas a hacer con esta palabra? Puedes hacer como lo que hizo Sansón, desconcentrado y girando los ojos siempre hacia lo que no tenía que ver. O como David, pensando que por su autoridad de rey, pues no le iba a traer consecuencias, lo que le pasó con Betsabé. Como José o como los trabajadores de Nehemías. José concentrado prefirió el vituperio, prefirió la cárcel antes de desconcentrar su llamado. Dios le tenía una mujer llamada Senat, virgen, no una degenerada como la mujer de Potifar. Y ahí se la tenían. Y la tuvo que andar buscando, se la dio. Se la dio Faraón, la hija de un sacerdote. Entonces, ¿dónde te ubicas, amigo, hermana, ministro, hijo del ministerio? ¿Dónde te ubicas? ¿Estás concentrado como José, como los trabajadores de Nehemías? ¿O vives viendo para otro lado como David? ¿O vives como Sansón? ¿Dónde te ubicas? Quizás tú tienes la respuesta en ti mismo. No es tiempo de mirar hacia las cosas del mundo. Van a seguir y van a estar peores, como le dije. Pero los que estemos concentrados y no perdamos de vista el llamado, podremos saber con tiempo las cosas que van a acontecer. Un saludo desde San José, California, del pastor Ricardo Torres. Amén y amén.